su fortaleza cautivos de la esperanza, pues hoy mismo anuncio que les devolveré el doble. Santiago en Llamas 2025, de retorno a Él. Pensando siempre en la importancia de ese retorno, como es el nombre principal y proclama que se nos ha dado este año, creo que nosotros tenemos que aprender al máximo qué es en sí el retorno, y que no nos cansemos nunca de ir más allá de lo que hemos alcanzado en ese retorno. Que llegue un día a nuestra vida la realidad de sentirnos tan cerca del Señor, tan íntimos al Señor, una intimidad tan cerca como nuestro propio aliento. Eso significa que cada uno de nosotros somos los que vamos acortando el distanciamiento que tenemos, y que es pues obvio que se manifiesta de muchas maneras, el irnos alejando de aquellas cosas que es nuestra responsabilidad y nuestro testimonio de una vida verdaderamente devocional, donde hay de todo: amor a la palabra, la experiencia y el anhelo de adorarlo, glorificar su nombre, alabarlo, danzar, etcétera. Todo eso demuestra el nivel de intimidad que nosotros tenemos. Entonces hoy quiero platicar en base a eso, de lo que Dios ha puesto en mi corazón para compartir. Siempre trato de alguna manera de explicar lo que el Señor pone en mi mente cuando recibo un rema para compartirlo. Hay algo que a mí me pasa: el Señor me dice, habla de esto, y no tengo nada de qué hablar en ese momento, y esa es una gran aflicción para mí, saber de que Dios me ha dado un rema, pero yo no tengo los elementos todavía, aunque sé que lo voy a encontrar en la palabra, y que el Espíritu Santo inspira para poder ampliar, ¿verdad?, esa visión, esa imagen que Él proyecta en la persona, que en este caso mía, para exponer la palabra. Pero lo que me ayuda mucho es a tener la base, la idea plasmada en una fotografía. Y entonces esto significa a alguien que está dándole la espalda al templo y se está alejando, hasta que llega un día cuando Dios de alguna manera comienza a tratarlo, comienza a atraerlo de nuevo, comienza a redarguirlo para que se haga un examen profundo de su propia vida, y entonces decida retornar al Señor. Y vemos entonces ese giro, que ya no está de espaldas, sino que ahora va frente a la intimidad que no debemos abandonar nunca delante del Señor. Entonces el tema lo he titulado de esta manera: retornando a la intimidad profunda. No cualquier tipo de retorno, no cualquier tipo de intimidad, debemos de llevarla a la profundidad. Entonces hay un pasaje en la Biblia que quiero utilizar porque va íntimamente ligado. ¿Qué es el significado de retornar al Señor? Etimológicamente quizás no tenga que ver con la palabra shub. Sin embargo, sí dentro de lo que es el concepto de lo que es ese retorno. Y entonces hay un pasaje en 2 Corintios capítulo 5 verso 19, donde el apóstol Pablo escribe lo siguiente y dice: esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Esta es la responsabilidad que tengo, y este es el encargo que Dios me dio esta mañana, para decirle que apostólicamente estamos rogándoles a todos los que están presentes y a los que nos miran a través de los medios: reconcíliense con Dios, reconciliémonos con el Señor. Ayúdeme y dígale al que está a la par: reconciliémonos con el Señor. Ahora, sé que no es tan fácil
decir que hay que reconciliarlos, porque como que la idea de la cristiandad es que se debe reconciliar a aquel que de verdad está en pecado, el que lo sorprendieron en un pecado, que ese se debe de reconciliar. Pero realmente es posible de que haya gente que no esté practicando ciertos pecados, hermano, que son evidentes, o que nosotros los categorizamos como pecados escandalosos. Pero hay muchas cosas que nos deben de llevar, sí, a la reconciliación. Por ejemplo, nosotros vemos a una iglesia a la cual el Señor lo inspira a Juan para que escriba esa carta y las haga llegar a esas 7 iglesias de Asia Menor. Me llama la atención que la primera es a Éfeso, una iglesia que cuando usted mira cómo se inicia esa carta, primero el Señor está, como quien dice, alabando todo lo que ellos hacían. La Biblia dice que ellos trabajaban arduamente, que lo hacían por el nombre del Señor. Tenían, hermano, posiblemente una estructura doctrinal que les hacía a ellos probar a los que eran falsos apóstoles y los hallaba mentirosos. Vemos a una iglesia que trabajaba, hacía de todo, hermano, que posiblemente esa iglesia supera a muchas hoy en día de la función que ellos realizaban. Pero me llama la atención que le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso significa que no importa cuántas cosas hagamos, cuánto esfuerzo físicamente hagamos, cuántos recursos incluso estamos invirtiendo para hacer algo dentro de la obra del Señor, no importa todo lo que hagamos si no lo hacemos en el primer amor. El primer amor es una experiencia extraordinaria, incluso en una relación, que según los estudiosos dicen que se va disipando ese enamoramiento casi, porque es un asunto de nuestro cerebro que va pasando según el tiempo, y entonces llega un momento, imagínense ya cuando han pasado muchos años de una relación matrimonial, de que ya no se siente, según ellos, esa experiencia de ese primer enamoramiento o amor. Pero yo creo que eso no es así. Por lo menos su servidor tiene 47 años de casado ya, y yo cada día me enamoro de mi esposa. Cada día la veo más linda, hermano. Y para mí sigue siendo la mujer más linda de esta tierra. Entonces, ¿por qué? Porque hay que cultivar aquello. Hay que revisar la vida, de qué cosas uno ha menguado, ha dejado de ser, etcétera. Una de las cosas que debe de existir en nosotros los varones, que siempre debemos de ser conquistadores. No porque ya la tengamos, no porque ya nos dio a luz hijos, etcétera. Siempre tenemos que ser conquistadores, porque la mujer siempre va a tener ese sentido por el cual se siente atraída, halagada por su marido, y es la capacidad que tiene para ser llenada de las palabras hermosas que salen de un hombre que quiere demostrarle siempre ese primer amor. Aunque no me diga amén, así es. No sé desde cuándo usted no enamora a su esposa. No sé desde cuándo usted ya no le lleva flores. No sé desde cuándo usted ya no la piropea. Que cuando ella pasa para llamar su atención, esa atracción que no debe de perderse. Porque para poder llegar a amar constantemente, pues obvio, primero hay que estar enamorado. Pero el enamoramiento no llega si primero no hay una atracción. Tiene que haber una atracción. La belleza de la mujer nunca debe de pasar, debe de ser siempre cuidadosa, porque el hombre es visual y él quiere siempre ver en ella los detalles que lo hagan a él o lo motiven a ser siempre un conquistador. De decir, voy a conquistar a esta mujer que ya vive conmigo desde hace 47 años, pero la sigo conquistando, y para eso
tengo que saber que la mujer funciona a través de las palabras que escucha de su marido, y que el hombre también, ella debe de saber que el hombre es visual y ella tiene que, pues, preocuparse de que sus ojos estén puestos en ella. Como que es clase para los caballeros que están ahí, si ustedes son conquistadores. Se hacen como que no saben, ¿verdad? Entonces, sin embargo, en Israel se perdió esto. Vamos al punto. La Biblia dice que a Israel le fue anunciado por el profeta Jeremías lo siguiente: me acuerdo del amor de tu juventud, cuando andabas en pos de mí, en tierra no sembrada. Santo era Israel para mí, primicia de frutos era para mí. Un Israel que caminaba detrás del Señor aún en tierra no sembrada. Se puede imaginar, pero caminaba porque amaba al Señor. Pero en Apocalipsis le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora, ¿cuál es el problema del cual nosotros tenemos que ser siempre exhortados de parte de Dios para examinar el nivel de intimidad que tiene y entender que es el momento para reconciliarnos con el Señor? La Biblia dice que Israel vivió cautivo 400 años en Egipto, y Egipto representaba la madre de las liberaciones. Si ellos realmente experimentan ese poder sobrenatural con el cual el Señor los sacó de esa esclavitud con mano fuerte y brazo extendido a través de poder que manifestaba el Señor, si ellos hubieran entendido que Egipto era la madre de las emociones, siendo completamente liberadas, entendiendo realmente el significado de sacarlos de aquello que era la raíz de todas sus liberaciones, no hubieran ellos pasado por las experiencias donde después de ser esclavos tenían que entrar en periodos de cautiverio y de dominio de otros imperios que se vinieron a enseñorear también con aquel pueblo al cual Dios lo había sacado de la esclavitud. ¿Por qué es importante esto? Porque parte de nuestra esclavitud, o si hay vestigios de esclavitud que nosotros no hemos trabajado, eso puede ser los factores que no nos permitan llegar a tener las experiencias de una intimidad, valga la redundancia, mucho más íntima o cercana de la que decimos hoy tener. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, imagínese usted, Egipto vino a ser la madre de las liberaciones. Si comprendemos, si sabemos manejar nuestra libertad, no va a haber nada más adelante que nos robe a nosotros el deseo intenso de seguir amando al Señor y de seguirnos acercando tanto cada día, hermano, como nuestro propio aliento. Como ellos no comprendieron esto, entonces se dieron las diferentes experiencias. Ahora ya no era Egipto un estado de esclavitud, sino que ahora venían las condiciones de cautiverio, que es lo que ha quedado por dentro como codificado en todo el ser integral. Puede estar codificado en el espíritu, en el alma y en el cuerpo de una persona. Ahora se da el siguiente punto de un imperio donde cautiva a aquel pueblo que había sido esclavo. De ahí nos encontramos que viene otro cautiverio a través del imperio babilónico, y luego vemos imperios como Medo-Persia, que es Irán. Bien, vemos el imperio de Grecia también, que dominó al remanente de Israel, y vemos Roma también, y por último vemos el último imperio todavía haciendo ataques a ese pueblo representativo de la vida del cristiano, cuando no entiende realmente la importancia de examinar ahora no solamente pecados o situaciones ya evidentes, sino aún intenciones. Tenemos que ver las intenciones de aquellas cosas que nos tratan de impedir que tengamos nosotros ese acercamiento o ese retorno delante de Dios.
Ahora, el ejemplo que quiero poner rapidito, porque la Biblia dice estas cosas quedaron escritas para nosotros como ejemplo, es ver en ese pueblo Israel cuántos años habían pasado de su libertad de Egipto y ver la condición de ellos hasta que llegue el momento de decidir reconciliarse con el Señor. Quiero llevarlo a través del tiempo bíblico y llegar al momento cuando Nehemías toma la tarea de volver a la tierra de sus patriarcas, a la tierra de sus ancestros, y empezar a hacer una restauración, como decía hoy el apóstol Billy, una restauración de levantar aquellas murallas que habían sido caídos, levantar las puertas, de ver el patrimonio que había sido robado y tratar de recuperar y de levantar ese entorno de aquel lugar que Dios les había entregado como una heredad. Me llama la atención que cuando ya estaba todo listo para disfrutar esa restauración, se dan cuenta que hacía falta levantar un altar para acercarse a Dios y humillarse delante de la presencia. La Biblia dice que entonces Esdras encuentra el libro de la ley y comienza a ver en eso todos los pecados que Israel había cometido. El libro de Nehemías en el capítulo 9 nos narra 20 pecados que habían prevalecido a través de los tiempos, y que cada pecado según los tiempos, en esos 20 pecados que cita el mismo libro, del libro de Nehemías, valga la redundancia, eran, hermanos, la historia de cómo Dios los sacó, pero también de cómo cada vez el pueblo del Señor se alejaba del Dios de la gloria que los había liberado. Dice la Biblia en Nehemías capítulo 9 verso 32 que llega el momento de que ellos se dan cuenta que es necesario reconciliarse con Dios. Este día es necesario que venga el retorno a la intimidad profunda con Dios. Dice: ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado. Oiga esto, ellos están conscientes que el sufrimiento que han vivido se debe a que se alejaron de Dios. Y empieza a citar los diferentes niveles de esa sociedad, digámoslo, de ese pueblo, de esas familias, y comienza a decir el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo el pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho mas nosotros hemos hecho lo malo. Esta es una reconciliación la que ellos están buscando. ¿Le gusta leer la Biblia, hermano? Ok, vamos a leer algunos pasajes más. Luego dice el versículo 34: nuestros reyes y nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron tus mandamientos y a todos tus testimonios con los que los amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos. Henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres, para que comiesen su fruto y su bien. Dice el verso 37: y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad, y estamos en gran angustia. Lo que están diciendo ellos: la tierra que nos diste es tierra de abundancia, tierra que fluye leche y miel, tierra de higueros o de higos, tierra de palmas, tierra próspera, tierra abundante. Están diciéndole: Señor, tú no nos fallaste, lo que tú prometiste tú nos los has dado. Aquí está la tierra que nos prometiste por medio de Abraham, Isaac y de Jacob, y la estamos viendo. A pesar de nuestros pecados, de nuestro distanciamiento, la tierra sigue produciendo lo que tú decías que había en abundancia. ¿Me estoy dando a entender?
Sin embargo, los reyes de esta tierra están comiendo del fruto que a nosotros nos pertenece. Hermano, esto es tremendo, de saber de que Dios no te falla con la promesa, que Dios te da lo que Él promete, y que se puede ver, hermano amado, la consecuencia divina de aquello que Dios ha bendecido para entregarlo a nosotros. Sin embargo, dice, otros se están aprovechando de lo que es nosotros, de lo que es nuestro, y ellos reconocen. Eso nos ha llevado a tener una gran angustia. Entonces, hay que hacer algo, porque el problema es no entender lo que dejó la esclavitud en nosotros, no entender qué podría existir todavía como vestigio dentro de nosotros que nos atrae a que nos alejemos de esa intimidad. Y cuando yo veo la manera de ver la esclavitud hoy en día y de ver solamente en la base de ese ejemplo de Israel, como que solo significa romper las cadenas, quitar los grilletes, remover al faraón que representa al diablo, que el Señor lo reprenda, a los capataces que representan espíritus inmundos que amargan, hermano, que cargan con arduo trabajo, y que la esclavitud es el Señor la quita. Para Él no hay nada imposible para romper este día algún tipo de esclavitud. Ese no es el problema, sino el problema es que la gente no sabe cómo manejar su propia libertad para decidir entonces estar siempre delante de la presencia de Dios en ese nivel de intimidad que Dios espera que nosotros la tengamos con Él. Ahora, el problema es que la esclavitud va mucho más allá de quitar al faraón, de quitar capataces, de quitar verdugos, de romper grilletes, etcétera. Porque ahora la esclavitud hay que trabajarla en el interior. Esta es como una ciencia diabólica de la esclavitud, que los ángulos que ataca la esclavitud, lo que ha quedado de aquellas etapas difíciles de nuestra vida, ahora tienen que ser llevadas delante del Señor. Y eso solo ocurre en la intimidad, cuando nos retornamos al Señor, porque se da en la parte psicológica, se da en la parte neurológica, en la parte bioquímica, en lo biológico, en lo genético, como hemos estado hablando, en lo espiritual y en lo hormonal, como en la conciencia. La esclavitud, según los años que prevaleció en Israel, 400 años, había llegado a introducirse tanto en todas estas áreas que ahora tienen que romperse también, porque estas áreas son las que impiden la intimidad, o la que está quebrantando la intimidad cada vez. Hay gente que ya no tiene las cadenas literales, posiblemente ya no está en los vicios, pero puede estar batallando psicológicamente, puede estar batallando neurológicamente. Entre lo psicológico y lo neurológico se encuentran batallas, hermanos, que te dejaron eventos negativos que quedan atrapados en el tiempo y en el espacio de una persona, que son llamados traumas. Ya es libre, pero puede estar teniendo repeticiones de aquel evento que le impiden tener la intimidad con el Señor, tener ese acercamiento a la presencia. Porque la presencia de Dios no es solo para que se manifieste entre medio de nosotros en este tipo de reuniones. La presencia de Dios, según la Biblia, a través de Moisés, dijo: si tu presencia no va con nosotros, yo no me muevo de aquí. La presencia significa desde que tú abres los ojos, respiras, te levantas, sales de tu casa, vas al trabajo, vuelves al trabajo, llega la noche, te vuelves a acostar, que la presencia siempre vaya contigo, y que tú puedas decirle, cuando estás en tu diaria rutina, decirle: Espíritu Santo, ¿vienes conmigo? Sí, estoy contigo, entonces yo marcho. Espíritu Santo, no te he ofendido hoy, entonces sigamos platicando. Espíritu Santo, yo te amo y tú me amas. Espíritu Santo, nadie nos va a separar. Esa es caminar en la presencia del Señor. Eso es saber que todas tus palabras
palabras, todo lo que miras, todo lo que oyes, hermano amado, debe de ser considerado como un autoexamen para que no se rompa esa intimidad con nosotros. Realmente la esclavitud es un proyecto diabólico, que el Señor reprenda al diablo, que lleva una ingeniería muy sutil. Yo no sé si usted se ha detenido por un momento a tratar de estudiar las colonizaciones y la manera como se hicieron esclavos a muchos que fueron traídos desde el continente africano y fueron vendidos, y que incluso en el periodo de esa colonización los españoles también venir y establecer su religión, sus costumbres, sus alimentos, etcétera. Me llama la atención esto, porque la Biblia dice que Dios le habló a Abraham del tiempo que Israel iba a estar esclavo en Egipto. Le habló de 400 años. Y cuando ese periodo saliera, entonces el Señor los iba a traer a la libertad e iba a hacer que pagaran las naciones que habían enseñoreado contra Israel. Eso dice la Biblia. Y cuando usted hace una historia de los periodos de tiempo de la esclavitud en Latinoamérica, notará que no es menos de 300 años, sino que es incluso de 300 y pico, digamos así, hasta 400 y más años. Qué casualidad que Centroamérica, México y países de Sudamérica, su esclavitud duró aproximadamente entre 400 años y un poquito más. ¿Por qué? Porque es el tiempo en que Satanás, que el Señor lo reprenda, generacionalmente hace que una esclavitud que vive una generación se pueda prolongar de generación en generación. Porque nadie puede dar a luz a un libre si papá todavía está en esclavitud. Pablo habló en una analogía, hablando de dos mujeres que son dos montes, que son dos pactos. Dice, una da a luz hijos en esclavitud, y se refiere a Agar. Agar, la esclava, no puede dar a luz hijos en libertad porque ella es esclava. Ella hereda todas las consecuencias de la esclavitud, como hemos hablado. Puede ser genético, puede ser en resonancia, puede ser como eco, puede ser transgeneracionalmente. La esclavitud pasa como códigos, hermano, a las siguientes generaciones, y tiene cada generación no solamente de aportar lo que ha recibido, sino lo que produce también en su vida presente. Entonces puede ir duplicando cada vez esa transmisión. Entonces hubo un personaje que era experto en crear esclavos en la historia de Estados Unidos. Este personaje incluso fue contratado por los terratenientes de aquellas épocas para que él les diera un discipulado cómo hacer esclavos. Él escribió un libro, o existe un libro, que se llama La Carta de Willie Lynch. Se dice que del apellido Lynch viene la palabra linchamiento. Entonces, William Lynch, de origen británico, dueño de varios esclavos en las Indias Occidentales, fue traído a Virginia, en Estados Unidos, por primera vez en el año 1712. Aquellos que habían comprado esclavos necesitaban saber cómo prolongar la esclavitud y que ellos sirvieran y trabajaran para los beneficios de aquellos imperios o de aquellas familias terratenientes. Él dio una conferencia, dio un discurso que está publicado aquí, y ahí él dijo cómo enseñar para que la esclavitud permanezca en una línea sanguínea hasta 1000 años. Ya no necesariamente con algo físico que vaya a evidenciar que no hay movimiento porque lo limita una cadena, grillos, etcétera, sino de que ahora la vivieran por dentro, que pensaran como esclavos, que comieran como esclavos, que se vistieran como esclavos, que oyeran como esclavos, que se acostaran como esclavos, que soñaran como esclavos, que si se tomaban una sopita de letras
las letras de esa sopita se formara la palabra esclavos. Yo no sé si aquí hay de esas sopas de letras. Entonces eso es lo que se buscaba, prolongar la esclavitud. Entonces siempre el reino de las tinieblas levanta un ente o un personaje o un sistema que se ocupa para hacer que se prolongue la esclavitud en alguna raza. Pero también Dios siempre levanta a alguien en una nación, en un pueblo y en una familia para que sea el libertador de toda esclavitud. Y Dios te dice en esta mañana que te está levantando a ti y dándote la palabra para que sepas que te ha levantado para romper con toda la esclavitud que haya prevalecido en tus generaciones pasadas. Y que tú seas levantado como un patriarca o como una matriarca. Y cuando eso sucede, significa que todo patriarca y matriarca le dan la oportunidad de comenzar una nueva historia familiar. Que se le dé vuelta a la página y que se comience a escribir una nueva historia. Dios levantaba patriarcas porque iniciaban una nueva raza. Y Dios te está levantando a ti. Entonces, el libro de Nehemías nos habla de la importancia de determinar, en primer lugar, ser fiel a Dios. Que tú puedas decir en tu corazón, en tu interior, y proclamarlo a los cuatro vientos, que vas a serle fiel a Dios. Yo te seguiré, Señor, a pesar de todo. Yo te seguiré, Señor, a pesar de las pruebas, a pesar de las adversidades, a pesar de las luchas, tenga o no tenga, yo te seguiré, Señor. Yo no puedo vivir alejado de ti. Yo te necesito como el aliento, te necesito como el aire que respiramos. Determinar ser fiel a Dios es una acción en vez de una reacción. Porque cuando uno determina algo, especialmente serle fiel a Dios, mucha gente, hermano, sé fiel a Dios. Encontramos dos tipos de creyentes: el que toma una acción o el que reacciona. El que toma una acción para retornar a Dios se humilla y dice: sí, yo necesito volverme a Dios. Y el que cree que no hay nada de qué retornar a Dios, reacciona. Sí, yo, hermano, y hacen una cara que parece que un limón amargo chuparon, hermano. Todos, su servidor tiene todos los días que acercarme más al Señor. Pastores amados, que Dios nos libre levantarnos una mañana sin deseo de ir a las Escrituras, sin deseo de doblar rodillas, sin deseo de llegar a la presencia de Dios, sin deseo de que el Espíritu Santo no esté ahí con nosotros. Que Dios nos libre de eso. Dice la Biblia que entonces dijeron ellos: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos una fiel promesa. ¿Le has hecho fiel promesa a Dios que no te vas a alejar de Él? Y que vas a velar, vas a cuidar, vas a hacer todo lo que el Señor te ponga por su Espíritu para que tu familia no se aleje de Dios. Que aunque no quieran muchas veces nuestros descendientes, sigue hablándoles del Señor. Que aunque ellos dicen están cansados de esa vida de iglesia, sigue hablándoles del Señor, porque eso marca una gran diferencia, hermano. La Biblia dice: instruye al niño en su camino para que cuando sea grande no se aparte de él. A mí me llama la atención y siempre lo expongo: ¿cómo es posible? Y quiero que preste atención a esto. Dos personajes hoy ya adultos cometen el mismo pecado sin conocerse, en diferente región. Cometen el mismo pecado, pero uno se endemonió y el otro no.
¿Cuál es la situación? Que aquellos que han cometido el mismo pecado, la misma iniquidad, pero uno se va a endemoniar y el otro no. La diferencia está de que aquel que fue endemoniado no creció en un ambiente de un núcleo de valores. En cambio el otro tuvo padres que oraron, lloraron, ayunaron, le declararon la palabra. Y bueno, si él decide apartarse y comete un pecado, el demonio no puede entrar en esa persona, porque ahí hay un núcleo de valores que sus padres sembraron con lágrimas, y tarde o temprano se cumplirá, que el Señor lo hará retornar también. Esa es la gran diferencia. Por eso tenemos que determinar ser fieles a Dios. Segundo, tener un compromiso con Dios. Y ese compromiso con Dios implica hacer un acto público. Que este día hagamos un acto público donde le digamos al Señor: te seremos fiel. Te prometo serte fiel. Hago un voto contigo de serte fiel. ¿Cuántos lo harán este día? Dice la Escritura que cuando ellos llegaron a ese momento de retorno, el versículo 38 del mismo capítulo dice, puntos seguidos, porque hay otra parte que me reservo para prestar atención a esto, y dice así: y las escribimos firmadas por nuestros gobernantes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. No solamente pensaron y hablaron entre ellos: hagamos un acto público de que le hacemos una fiel promesa a Dios, sino que también firmemos un documento que quede escrito, que quede sellado como una evidencia, como un contrato que estamos haciendo con Dios de que le seremos fiel. Pensé esta mañana ir a comprar un cuaderno, qué sé yo, y arrancar las páginas para que usted y yo firmemos un contrato de serle fiel a Dios. Pero cuando me puse a ver cuántos están, dije: me va a salir muy caro. Porque se puede imaginar firmar, pero por la fe lo vamos a hacer. Estas cosas quedaron escritas como ejemplo. Si ese pueblo así lo hizo, seamos también este día proféticos, aprovechando la unción de los profetas que están en esta casa, y en una sinergia ministerial, entender la mentalidad de los profetas y saber que si hacemos eso, no es por una locura del mundo, sino es para entender que estas cosas quedaron escritas como ejemplo. Y si ellos en aquel tiempo, después de esas experiencias de angustia, llegaron a la conclusión que era el momento de retornar a Dios, y sellaron, escribieron, pusieron sus nombres, pusieron su estampa y dijeron: hacemos una fiel promesa de serle fiel a Dios, de no pagarle mal, de darle la honra y el honor, de alabarlo, de servirle. Y el libro de Nehemías dice los niveles de los que firmaron ese contrato. A mí me llama la atención, porque ahí no solamente fue el pueblo, fueron todos. Dice capítulo 10 ahora de Nehemías: los que firmaron fueron Nehemías, el gobernador, hijo de Acalías, y Sedequías, y 21 nombres más que continúan después de este versículo, solo personajes de rango. 21 nombres más. La Biblia da detalle de todos los que firmaron el contrato. Verso 9: luego los levitas, Jesúa, hijo de Asanías, Binuí, de los hijos de Jedadad,
Cadmiel, y siguen a 14 nombres más del nivel de ellos, de los levitas. Sigue diciendo el versículo 14: también firmaron los jefes del pueblo: Paros, Pahat Moab, Elam, Satú, Baní. 39 nombres más de los jefes del pueblo. Y luego el versículo 28 dice: y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del pueblo y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra para cumplir con la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todos los que tenían comprensión y discernimiento, firmaron ese contrato con sus nombres de que no le serían infiel al Dios de la gloria, que se acordó de tu clamor, de tu necesidad, y en su angustia clamaron a Jehová y Él los escuchó. Él extendió la mano fuerte, brazo extendido, y así los sacó de 400 años de esclavitud y les hizo comprender que había una responsabilidad de estar constantemente revisando el nivel de intimidad que se vive. ¿Desde cuándo no lloras en la presencia de Dios? Yo me recuerdo cuando me convertí al Señor, yo lloraba por todo, hermano, hasta por los anuncios de la iglesia lloraba. Yo decía, pero qué lindo, dice. Yo recuerdo en la iglesia donde llegué por primera vez, había una hermana que invitaba, una anciana invitaba al ayuno que había todos los sábados. Y llegaba la hermanita, caminaba así, hermano, y le daban el micrófono y decía: hermanitos, les invito al ayunito, y después del ayunito habrá caldo de gallina de rancho. O sea, o vienen a ayunar o vienen por el caldito. Y cuando yo oía, yo decía, qué lindo, dice, caldito de gallina. Lloraba. Lloraba cuando entraba a la iglesia y miraba a los servidores, lloraba. No me daban miedo, porque algunos dan medio. Yo recuerdo ese día que entré por primera vez a la iglesia con el pelo hasta acá, hermano, camisa desabotonada y un collar de amor y paz con perfume pachuli. Usted sabe, ¿verdad?, para qué se usaba el pachuli. Apagaba el olor de marihuana. Y ahí iba, hermano, todo hippie. Y había un hermano que hace 39 años más o menos de caminar en el evangelio, no puedo olvidar su nombre ni su apariencia. En la puerta, él ahí no me conocía, fue mi primer día llegar a la iglesia, y cuando me vio entrar peludo, hermano, con olor a pachuli, con pantalón acampanado de este vuelo, me dijo: papayito chulo, siervito lindo, y me dio un beso, hermano. Vaya que fue en aquel tiempo, no ahorita. Me dio un beso y me dijo: te estaba esperando. Ni sabía qué quería decir siervito. Me fui a sentar a la par de mi esposa y le dije: mira, disimulá, no quiero parecer ignorante delante de ti. ¿Qué quiere decir siervito? ¿Lo sabía? Me gustó que me dijera papayito chulo, porque ahí sí le atinó, hermano. Entonces, ¿qué hacemos pues para mantener siempre esa intimidad? Tenemos que darle mantenimiento al retorno. Tenemos que darle mantenimiento a la reconciliación que usted está haciendo. Entonces, la otra fase es mantener la meta todos los días de revisar nuestra intimidad y decir: me reconcilio otra vez. El diablo te puede decir: no lo hagas. Me reconcilio. Quiero llegar a aquel momento
donde escrito está que Dios hablaba a Moisés. Dice una Biblia, boca a boca, tan cerca como el aliento. Eso lo conocemos nosotros los casados. Solo usted con su esposa conoce eso. Cuando usted le habla, mami, te amo, y ella, yo también, y usted siente el aliento de amor. ¿Sí o no? Bueno, si ha comido ajos, que Dios lo ayude, ¿verdad? Y lo agarre confesado. Pero esa intimidad de contrato, de pacto, de amor, de fidelidad, como el libro de Cantares que habla esa intimidad tan profunda, tenemos que darle mantenimiento. Y eso significa practicar constantemente la esfera del verdadero arrepentimiento. Dice ese mismo libro: habiéndose separado de los extranjeros, confesaron públicamente sus propios pecados y la maldad de sus antepasados, y asumieron así su responsabilidad. Oiga esto, hermano, durante 3 horas leyeron el libro de la ley del Señor su Dios, y en las 3 horas siguientes le confesaron sus pecados y le adoraron. 1/3 del día leyeron la palabra, meditaron en ella, recordaron las promesas, recordaron la fidelidad de Dios, recordaron el nombre del Señor, recordaron que era el digno de ser adorado, y otros 3 horas empezaron a pedir perdón. Perdónanos, Señor. 6 horas haciendo eso. Entonces, ¿cuál es el mantenimiento? Si nosotros vamos a darle mantenimiento, tenemos que conocer la esfera del arrepentimiento. Y esta esfera de arrepentimiento tiene ese ciclo que hay que estarlo renovando. Voy rápido a eso. Por ejemplo, primer arrepentimiento que nosotros tuvimos posiblemente es el que en griego se dice metanoia. Está en el capítulo 3 del libro de Mateo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es un cambio de mente. Esta es la primera faceta de nosotros, pero no es tan fácil. Porque ¿cómo alguien puede cambiar así radicalmente en un instante, de la noche a la mañana, toda una vida de pensamientos? Claro que existe la conversión, pero tú tienes memorias de tu vida pasada, y eso no se cambia tan fácilmente de la noche a la mañana. Se requiere pasar a la otra faceta de esa esfera, porque todo lo que a ti te sembraron durante tu desarrollo está dentro de tu vida si no lo has cambiado. Toda la información que recibiste está dentro de ti si no lo has cambiado. Todas las palabras que escuchaste, buenas y malas, están dentro de ti, y las malas que te afectan no van a irse por sí misma. Tienes tú que hacer el esfuerzo por cambiarla. Mucha gente hoy en día, como decía ayer el profeta, ni siquiera sabe lo que tiene por dentro. Dios le ha dado algo, lo tiene ahí, no lo ha estrenado, pero vive de los anulamientos que oyó posiblemente en su infancia. Este no sirve para nada, este no lo va a hacer, este es una hija desobediente, qué sé yo, tantas cosas. Si eso no ha salido de ahí, está dentro, y esto te limita. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pasemos al otro nivel. Pero déjeme darle, por ejemplo, la idea de cómo es el desarrollo humano. Estamos viendo desde el 0 años hasta el 20 y más, cómo se forma el desarrollo de nuestra personalidad. Entonces podemos decir que del 0 al 2 años el humano en su infancia desarrolla su confianza o su desconfianza. Qué importantes fueron los primeros 2 años en nuestra vida. De los 2 a los 4 años, a esta edad se desarrolla la autonomía o la duda de la persona. De los 4 a los 6 años se desarrolla la iniciación propia o la culpabilidad, lo bueno y lo malo y lo feo. Lo bueno, lo malo y lo feo. No, eso no se la sabe usted, por eso lo veo tranquilo.
A los 12 años, a esta edad, el carácter de inseguridad o de industrialidad. De los 12 a los 20 años se desarrolla la identidad y la confusión. Y de los 20 y más a esta edad responderá con timidez, solitario o dándose el valor adecuado. Esto no se va de la noche a la mañana. Esto hay que pasarlo a otro nivel de entendimiento, de arrepentimiento. En la primera faceta, tú reflexionaste: ¿cómo es posible que viví tantos años atado al alcohol? Eso dije yo. ¿Cómo es posible que fui esclavo de la droga? ¿Cómo es posible? Esa es la primera faceta. Dejé aquello, no más alcohol, no más droga, gracias a Dios. Pero viví con timidez, viví con amargura, viví traumado por la experiencia con mi padre. Viví resentido por la condición económica en la que crecí. Viví renegando a Dios. ¿Por qué no intervino para impedir que se matara a mi padre y yo no me quedara huérfano a los 7 años de edad? Viví todos muchos años batallando con eso. Ya no tomaba, ya no consumía droga, pero ahora mi batalla era interior. ¿Cómo hago, hermano, después de la primer faceta de haber visto el cielo y decir: ¿cómo es posible que hice esto? Entonces la siguiente faceta, después de este arrepentimiento de metanoeo, viene el fruto digno de arrepentimiento. Y Mateo 3:8 dice: por tanto dad frutos dignos de arrepentimiento. Ahora ya no es metanoeo, sino que ahora es una metanoia, que es el producto del arrepentimiento. Un arrepentimiento por conocimiento y entendimiento. Entonces ahora pasé a otro nivel. Ahora se trata de conocer. Se trata de recibir información, pero no cualquier tipo de información, sino información de cómo vivir una nueva faceta, conocimiento de Dios, ordenamiento, que es el entendimiento, y después es la aplicación de lo conocido y entendido en la sabiduría. Aplicar ese proceso. Me llama la atención entonces de que ahora se requiere aprender. Dicen los estudiosos que nosotros tenemos porcentajes de aprender de diferentes maneras, así brevemente. Por ejemplo, de la teoría, que teóricamente solo aprendimos más o menos el 30%. En la práctica lo elevamos a 50%. Increíble que el 90% te puede dar un aprendizaje a través de los errores. Pero yo no quiero siempre aprender de mis errores. He aprendido, pero no quiero estar cometiéndolos para seguir aprendiendo. Pero entonces hay una forma natural que Dios ha puesto. Por eso cuando tú vienes a la casa del Señor, vienes a recibir el conocimiento de Dios, que te ha metido a la faceta de los frutos dignos de arrepentimiento. No basta solamente estar oyendo a los predicadores, no basta, sino que lo que tú oyes lo captures y digas: esto es mío. ¿Sabe que la palabra comprensión del griego es la palabra catalambano? Con K, catalambano. Y el concepto que da catalambano es como que alguien agarró una cubeta de agua y pregunta: ¿cuántos quieren que caiga un derramamiento sobre su vida del agua que envía el Dios de la gloria? La palabra catalambano es esta, que cuando alguien lanza una cubeta llena de agua, es posible que en el centro va el máximo volumen de ese líquido, pero a los lados se dispersa y cae en gotas. Pero el que
captura el catalambano, la comprensión, el conocimiento. Dice: no, yo no quiero que me caiga agüita, yo quiero ese aguacero. Y entonces se coloca frente al mayor volumen de agua y la captura. Por eso la palabra aprender originalmente viene de la etimología aprehender. Y aprehender, de aprender, significa tomar algo y capturarlo para ti. Esto es mío. De tal manera que no se trata solo de que usted oiga motivadores, que te va a ir bien, que no va nada mal. No, señores, eso se termina después de un momento. Agarra el conocimiento e interiorízalo y aprende. Y el aprendizaje, hermano, te ha metido a un nivel de vida que te va a llevar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Miren lo que sucede cuando aprendemos. El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores. Cuando usted viene a la casa de Dios a aprender, a tener un catalambano, a agarrar el agua de la revelación, a agarrar la inspiración de Dios e interiorizarla para que sucedan cosas en tu vida de pensamiento, en tu cambio de mentalidad. Cuando uno decide aprender, se da un cambio en la sinapsis, tu manera de pensar comienza a cambiar. Y si se da un cambio en tus pensamientos, es que estás cambiando los neurotransmisores que te cita tus pensamientos. Y si cambian los neurotransmisores, estás cambiando la producción de neurotransmisores, que es esto como la máquina donde se crean los neurotransmisores por ti. Y si estás cambiando los neurotransmisores, es que van a pasar por esta figura que es, hermano, como una forma de gallinita. Y eso, hermano, es una plantilla donde se procesa la nueva información y que de ahí va rumbo a la molécula de tu ADN. ¿Sabe lo que significa? Aprendiendo te pueden estar cambiando la genética de esclavo, de cautiverio, y se cumple aquello que está escrito. Y la razón porque Cristo dijo: el que persevera en mi palabra será verdaderamente mi discípulo, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertaréis. Por eso la insistencia es: me he dado a entender, porque mi responsabilidad es darme a entender. Mi responsabilidad es darte el catalambano, y eso va a permanecer. Se acaba Santiago en Llamas este año, pero aprendiste algo para dar frutos dignos de arrepentimiento y esperar con tantas fuerzas la nueva faceta que Dios tendrá en el próximo Santiago en Llamas, si Él no ha venido. Dios ha hecho tantas cosas en este evento. Ha sanado, ha liberado. Nos han dado una palabra como de darnos energía. Pero usted ha tenido maestros de la palabra en este evento también, con la intención de que aprenda. Ahí donde está sentadito, que está apuntando, interiorícelo para que suceda eso. La siguiente faceta será renovar la mente, y ahí es metamorfo. Y nadie cambia su manera de pensar místicamente. El cambio de manera de pensar es intencional, es rutinario, es disciplinario. Es usted decidir sustituir aquellos pensamientos de la vida de esclavo y con el nuevo conocimiento.
¿Cómo hago para cambiar la manera de pensar? Bueno, hay que practicar el autodiagnosticarnos a sí mismo, y eso significa buscar los pensamientos negativos. Meditar significa diferenciar los pensamientos buenos y repetirlos meditando en la palabra de Dios. Escribir significa que se escribe en tu memoria, en tus ganglios. Los ganglios tuyos son como la libreta de notas. Los ganglios son el cuaderno interior de tu mente. Por eso Dios le dijo al profeta Habacuc que escribe en una tabla la visión, y aunque tardare, vendrá. Escribir, ¿cuál era la idea de escribir en una tabla? Para que los ganglios funcionen, y lo que tú estás viendo con tus ojos escribiendo, lo está absorbiendo tus ojos y lo está escribiendo en tu cerebro. Repasar es instalar los cambios mentales. Accionar es practicar la nueva forma de pensar hasta que se vuelva automática. ¿Sabe que esto lo podemos hacer durante 21 días? Solo tarda 17 minutos. 17 minutos tarda hacer estas 5 cosas. No hay otra forma de cambiar la manera de pensar. Tiene que ser práctico, rutinario, disciplinario. Y en 21 días tú tienes una nueva red neuronal con pensamientos e información nueva en tu mente, que te hace vivir un nuevo día, así como está escrito, como una criatura nueva en Cristo Jesús. Por último, según Filipenses capítulo 4 verso 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, medita. Y esto ya es otro término, logizomai. La esfera del arrepentimiento comienza con un metanoeo, continúa con una metanoia, continúa con un metamorfo y continúa con un logizomai, que es cuidarte a ti mismo los nuevos pensamientos. Todo lo puedo en Cristo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y se cierra el ciclo nuevamente con un metanoeo, así como con la misma faceta de arrepentimiento con el que comenzamos. Y ahí dice la Biblia que entonces el Señor te concede tiempos de refrigerio que vendrán de la presencia del Señor. Eso es el mantenimiento de nuestra reconciliación. Yo quiero invitarlo, hermanos, a que este día usted haga una fiel promesa de serle fiel al Señor. Que usted pueda tomar la decisión hoy de trabajar y darle mantenimiento al nivel de intimidad cada vez más posible, como sea, de tener una intimidad donde Dios te hable a ti de boca a boca, y que puedas sentir el soplo de su espíritu entrando por ti y viviendo como una nueva criatura. Vuelvan a su fortaleza, cautivos de la esperanza, pues hoy mismo anuncio que les devolveré el doble. Santiago en Llamas 2025,
de retorno a Él.